La seguridad alimentaria desde épocas primitivas ha sido importante, pero en ese siglo es un tema de Estado, que está presente en los objetivos de desarrollo sostenibles, en leyes locales por país, y el nuestro, por ejemplo, no es la excepción. Pero hay muchas amenazas que ponen en riesgo esta seguridad alimentaria. Vamos a conocer más sobre este tema en el reportaje que tiene esta semana Odalis Castillo. Según el estudio Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en el año 2020 padecieron hambre en todo el mundo entre 720 a 811 millones de personas. Para que nos hagamos una idea, esto es más que la población de América Latina y el Caribe. Si vemos datos del Banco Mundial que estimaron en 2020 una población de 652.365.000 personas. Solo la comparación de estas cifras nos hace entender que el hambre en el mundo es un grave problema y que la seguridad alimentaria es un tema no resuelto en el que debemos interesarnos. Cuando todos sus ciudadanos tienen en todo momento alimentos en la calidad, con la inocuidad y para cubrir también hasta sus necesidades culturales. Eso en síntesis es la seguridad alimentaria. Entendiendo el concepto de seguridad alimentaria, vemos que la calidad de los alimentos y su inocuidad son importantes, pero también la disponibilidad. De hecho, jefes de Estado como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han advertido recientemente que la escasez de alimentos será real a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que estos países son grandes productores de cereales, representando el 30% de las exportaciones globales de trigo. De hecho, hay quienes temen, como el representante de la FAO en el país, que el problema más serio se sienta el año siguiente. Ucrania es el tercer productor de materia prima del mundo, llámese maíz y soya, y con el conflicto que aún continúa, nuestro país tiene que buscar la forma de buscar otra vía de poder comprar esas materias primas para seguir garantizando la soberanía y seguridad alimentaria. Nosotros solicitamos a la Dirección General de Aduanas un listado con los productos importados desde Rusia y Ucrania a nuestro país desde enero 2019 a febrero 2022, con la intención de observar el comportamiento de las mismas, tanto antes y en el proceso de la pandemia como al inicio de la guerra. Desde ambos países se importan productos para varios sectores de consumo, fuera del de la alimentación, pero concentrándonos solo en la parte de alimentos o materia prima para alimentos, pudimos ver que en lo que respecta a Ucrania, en la lista hay aceite en bruto, pero tanto en 2019 como en 2020 se importaron más de 617.000 kilogramos, y para el 2021 como el 2022, ya con los factores pandemia y guerra, no hubo importación. Otro producto es la fibra de plástico para embutidos. Se estuvo importando en 2019 al 2021, pero en febrero no entró nada. Igual pasó con la avena para el mismo mes. En el caso de Rusia, este comportamiento de la no entrada de sus productos al país se reflejó en febrero con el caso del abono orgánico y con productos de premezcla para la elaboración de alimentos. Factores como una pandemia o una guerra pueden amenazar la seguridad alimentaria en cuanto a la disponibilidad de los productos. Por eso, algunos sectores entienden que apostar a la producción nacional es la mejor opción y no a políticas que impulsan la importación. De hecho, recientemente Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, escribió sobre este tema, asegurando que el país va cayendo en el pozo de la inseguridad alimentaria por la falta de políticas públicas de calidad y que la del arancel cero no resultará en mejores precios para la canasta básica. Un proyecto de aranceles totalmente inoportuno que ha provocado el rechazo prácticamente de todos los productores agropecuarios, de la industria nacional, de la agroindustria nacional, del sector avícola, de los porcicultores, de los arroceros. Entonces, no lo dice nada más el PLD. Son números y son realidades. Hay un abandono total del campo. Entiendo que el Poder Ejecutivo con esta medida busca garantizar la disponibilidad de alimentos en el marco de esta pandemia COVID y a su vez del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, garantizar por un periodo específico de 6 meses esa disponibilidad de alimentos.
Sin embargo, recientemente el Observatorio Político Dominicano, adscrito a Fundglode, realizó un estudio que expone que esta medida no tendría un impacto importante ni duradero en la reducción del costo de los alimentos y, por el contrario, una disminución en la producción nacional al aumentar las importaciones, lo que pudiera afectar la seguridad alimentaria. En República Dominicana existe la Ley 589/16 sobre seguridad alimentaria y nutrición, una ley poco conocida, pero que es muestra de que el tema de la alimentación cada vez es más importante. Con ella se crea el Consejo para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, compuesto por 11 ministros y representantes de distintas instituciones enfocadas al tema de alimentación, producción y salud. Pero no fue hasta el 2019 cuando logró el equipo de trabajo que articularía las acciones, y luego vino el COVID-19, por lo que no es tanto lo que se ha podido avanzar en este sentido. El país también está trabajando en un censo nacional. Hemos tenido acercamiento con la ONET. Tanto ha sido una decisión de nuestra Secretaría, tenemos el apoyo decidido, debo resaltar siempre, de FAO y del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, que ambos tenemos la misma preocupación de poder organizar y medir cuál es la situación de la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Mientras las autoridades no están claras en la situación de la seguridad alimentaria en el país, porque ahora es que se trabajan los temas diagnósticos, y aunque República Dominicana tiene el 70% de sus más de 48.000 kilómetros cuadrados de isla libres para la siembra y tenemos producciones diversas de diferentes rubros, el factor disponibilidad de alimentos en los mercados es importante, pero no garantiza por sí solo que la gente tenga acceso a ellos. Y al investigar distintos indicadores disponibles, se puede ver la importancia de contar con un poder adquisitivo para acceder a los alimentos. El año pasado, para ponerte un ejemplo, en un estudio que realicé como investigador y donde el cliente me autorizó a dar los datos, poco más del 8% de los entrevistados en una muestra de 2.300 dijo que había dejado de desayunar por no tener recursos económicos. Alrededor de un 10% dijo que no había comido una semana antes a la encuesta por no tener recursos económicos, y poco más del 9% dijo que dejó de cenar en algún momento durante la semana pasada por no tener economía suficiente para comprar alimentos. Y es que el hambre es una realidad en República Dominicana, donde la pobreza extrema ha mostrado indicadores de preocupación, aún antes de la pandemia, como es el dato del aumento de la pobreza monetaria, empeorando con ella. En el año 2019 se encontraba en un 21% y en el 2020, por consecuencia de la pandemia, esta aumentó a alrededor de un 23,4%. Eso indica que poco más de 268.000 dominicanos y dominicanas cayó en el umbral de la pobreza. Y esta pobreza monetaria, sumada a las alzas de precios en los alimentos, que se deja notar en indicadores como el índice de precios al consumidor, agravan el problema. En el año 2019 era de 3.7, en el año 2020 5.6. Representó el mayor aumento en contraste a años anteriores. Si nos remontamos hacia atrás, en el año 2011 fue de 7.8, que había sido un aumento bien drástico en ese indicador. Sin embargo, en el año 2021, este indicador está por encima del 8%. Y actualmente, en marzo del 2022, se encuentra en 9.05%. O sea, un aumento de manera exorbitante en lo que son los precios. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el margen de aumento ha sido significativo. Y establecemos como parámetro marzo del 2022 y lo comparamos con diciembre del año 2021, el aumento poco más de un 3%. Y si establecemos marzo del 2022 con enero del año 2021, el aumento es alrededor de un 11%. Y eso es mucho, porque se están aumentando los precios de los productos de primera necesidad, pero no así aumenta el salario de manera gradual.
Y así aparecen otros indicadores que nos hacen pensar que la seguridad alimentaria se aleja cada vez más de muchos dominicanos. El Banco Central de la República Dominicana ha dado a conocer que la canasta familiar en el quintil más bajo es de poco más de 24,000 pesos y el quintil más alto alrededor de 67,000 pesos, mientras que el salario mínimo promedio en la República Dominicana no sobrepasa los 15,000 pesos. Es decir, que la canasta básica en el quintil más bajo cuesta casi el doble de lo que el ciudadano promedio percibe por su trabajo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su Agenda 2030 plantean como uno de sus objetivos el hambre cero, y República Dominicana tiene el compromiso de tomar acciones para lograr estos objetivos. Pero faltando 8 años para la meta, como van los indicadores que hemos mencionado y los que se enfocan en la nutrición infantil y mortalidad, como la encuesta en Hogar Mix 2019 de la Oficina Nacional de Estadísticas, la meta se aleja cada vez más, pues la tasa de mortalidad neonatal es de 23 muertes por 1,000 nacidos vivos y el 88% muere antes del primer año de vida. Mientras en el grupo más alto, entiéndase el grupo más rico, la mortalidad infantil es apenas 22 por 1,000, en el grupo más pobre es de 40 por 1,000. Eso representa un porcentaje 81% por encima en contraste al grupo más rico. Para cambiar todo este panorama se tiene que trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas, con acceso a oportunidades de trabajo y salarios equitativos y coherentes con los precios de la canasta familiar, apoyo a la producción nacional, educación en materia de siembra familiar y tecnificación en la distribución y conservación de los alimentos. También promover una conciencia de menor desperdicio de alimentos.